Hola, buenas tardes, estimado auditorio. Nuevamente los profesionales de la aviación. Estamos continuando con nuestra primera temporada. ¿Qué es la aviación? Para conocimiento de todos. Yo soy el ingeniero Luis Manuel Morales Cole, ingeniero de aeronáutica. Jesús, Soy el ingeniero Jesús Agustín Hernández, graduado en Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional. Víctor, nuestro orgullo, amigo, colega y embajador de la aviación. Platícanos. De muchos años, muchos años. Bueno, yo soy Víctor Manuel del Castillo, algunas personas me conocen, otras no. Ingeniero en aeronáutica, egresado Oye, del CIME. qué modesto eres. Te conocen en todo el mundo. No me digas que unas cuantas personas. Te conocen. Algunas personas me conocen, no todas. Pero bueno, toda mi vida he estado en aviación. ¿Cómo te iniciaste? Mira, ya llega, ahí viene Gilberto. ¿Cómo te iniciaste, Víctor? ¿Por qué se te ocurrió la ingeniería aeronáutica? Bueno, realmente no fue ocurrencia, Luis. Mi madre, en paz descanse, fue una de las primeras aviatrices de México. Ella no llegó a aparecer en la historia porque no llegó a volar y no llegó a tener su licencia como aviatriz, que en aquel tiempo les decían en el siglo pasado aviatrices. Entonces, bueno, pues ya se aspiraba en la casa el tema de aviación y mi hermano mayor, egresado de la Escuela Militar de Aviación en Zapopan, Jalisco, del Colegio del Aire, piloto aviador terminado, y él ya se jubiló, está jubilado. Entonces, bueno, pues desde ahí, de hecho, mi primer vuelo, lo hice en un avión militar del Colegio del Aire. De modo que, bueno, pues siempre tuve bien claro qué es lo que quería hacer y eso es lo que fui. Precisamente pasado mañana, miércoles, cumplo 55 años ininterrumpidos trabajando en el mundo de la aviación, de lo cual estoy Oye, muy contento y muy satisfecho. qué orgullo para la aviación por tenerte. Qué Gracias, Luis, satisfacción gracias. y qué placer. Compañeros de generación, compañeros de trabajo y amigos. Sí. Gilberto, bienvenido. Hola, Presenta. hola, buenas noches y Buenas noches, Gilberto, felicitaciones ¿cómo estás? felicitaciones por tantos años de aportar a la aviación, Sí, seguimos aportando, Gilberto, seguimos Claro. aportando. cual debe. Bueno, como hemos estado platicando anteriormente, es temas libres para que las personas que nos hacen favor de escucharnos vayan informándose más sobre qué cosa es la aviación y no pensar únicamente que la aviación es un aeropuerto o es un avión o volar nada más. Pues también hay paracaidistas. Vuelan, aunque dicen que el que vuela sin paracaídas vuela una sola vez en la vida, ¿verdad? Sí. No, eso dicen, Y pasa seguido, muy seguido. eso dicen. Pues aquí me trae un tema que me llama mucho la atención y me alegra mucho que estén ustedes presentes, que son muy conocedores de aeropuertos, operaciones de aeropuertos y seguridad, porque se puso muy en boga el detalle de que recientemente de Hermosillo despega un avión con un pasajero, llega a los Estados Unidos con tres pasajeros y luego dicen que no es el mismo avión, que es otro avión y nadie sabe qué pasó. Y entonces yo me pregunto, a lo mejor ustedes tienen alguna idea, ¿es posible que se salga un avión de un aeropuerto oficial y nadie se dé cuenta? Definitivamente, dependiendo del tipo de aeropuerto. Si hablamos de un aeropuerto a nivel comercial, es muy difícil que despegue sin un plan de vuelo y bien identificada la aeronave. Ahora, de un aeródromo sin que no esté controlado, sí es posible que despegue una aeronave Ok, sin decir cuál es el destino de ese vuelo. porque no hay una autoridad a quien reportárselo.
Exacto. Sí es, Pero, pero en ha un habido aeropuerto, casos en los que se abre un plan de vuelo, por decir algo, eh, Chihuahua, Los Mochis, el avión despega de Chihuahua y sin manifestarlo baja en un aeródromo y cuando llega a Los Mochis ya lleva otro pasajero o carga no documentada. Eso, ok, eso sí sucede, ok. Estamos hablando de que ese avión despega de un aeropuerto controlado. ¿Estamos de acuerdo? sí, Si sale de con un su plan de aeropuerto vuelo. controlado, se supone que en la ruta que trazó, se supone, pues hay una carretera aérea que debe seguir y hay un Sí. monitoreo. Ese es el problema, que el monitoreo no es completo, no es en toda la longitud del vuelo, digamos, sino que hay puntos de reporte y hay más o menos tiempos en los que se debe reportar. Entonces, si el avión, pues por ahí baja, hace algo rápido y se reporta en un tiempo razonable, pues pasa hasta cierto punto inadvertido, a menos que le cachen alguna otra cosa y salga que bajó eh, sin haber manifestado esa operación. Ok. Y sí sucede, ¿eh? No lo dudo, pues, aquí lo estamos viendo. Es increíble que digan algo pasó y que no sabemos qué pasó y que no haya una autoridad que diga yo no me di cuenta. Pero Porque, ahí, en el caso que tú mencionas, hay una serie de confusiones porque dijeron que era un Cessna 205 y a la hora que vemos el avión del que bajaron estas personas, era un King Air pues cambiar un Cessna 205 por un King Air está medio difícil, sino que nos lo diga Víctor. no, sí, por varias razones. Desde el tamaño del avión, la longitud de pista, las condiciones de recargo de combustible, o sea, hay muchas situaciones que hay que considerar, según yo, aquí ustedes me corrigen si me equivoco, para poder decir, se desvió, bajó, subió más pasajeros, recargó combustible, cambió de ruta y nadie se dio cuenta. ¿Dónde está la Así. seguridad ahí, Víctor? A ver, Luis, tu pregunta está muy clara. Dice, ¿es posible que eso pase? Sí, sí es posible y pasa en México. En otros Ujú. países también, pero pasa en México. Pero aquí déjame darle otro giro a tu pregunta y otra óptica y ver la Ok. otra cara de la moneda. A ver, La autoridad aeronáutica en cualquier parte del mundo es la responsable de aprobar un plan de vuelo. Un plan de vuelo que aprueba la autoridad aeronáutica de cada aeropuerto, sobre todo es un aeropuerto controlado, como el caso del que estamos hablando. Ok. Y CNEAM, de lo cual no se ha hablado hasta ahorita, no se ha mencionado por parte de nosotros, es la responsable de vigilar también que la ruta, la aerovía o el destino y la bajada o salida, lo que sea, debe de estar también enterada. Entonces, las dos autoridades aeronáuticas en todo el mundo, la autoridad aeronáutica, la autoridad de aviación civil, es la responsable de autorizar un plan de vuelo para una aeronave. Y control del tránsito aéreo, en México se llama CNEAM, pero en otros países se llama de muchas maneras diferentes, es la responsable de vigilar y estar observando el monitoreo de la aeronave. Hoy en día hay tanta tecnología al alcance de todos nosotros en la computadora que puede observar casi la mayoría de las aeronaves. Pero también se perdió un avión, el MH370, hace ya casi 10 años, de modo que sí es posible que pase. Pero volviendo al punto, aquí es cuestión de autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer. Así de sencillo. ese es a lo que voy. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Se supone que está en manos de la autoridad. Alguien no hizo su chamba. Es obvio, para mí es obvio. Alguien no hizo su chamba. Yo diría que muchas personas y muchas autoridades no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, Y
Y evidentemente se vuelve pues un galimatías, que es lo que está pasando en este momento, que sí, que no, que se la... Para no Ahora, pensar mal, eh, nomás para el, no pensar mal. Alguien, nomás con esto termino, Luis, perdón. El avión, el King Air, tiene todavía el logotipo de Beechcraft, ese es el asunto. cosa que no es común. Yo no le veo en las fotografías que hemos analizado todos, no le vemos matrícula, ni le vemos bandera, ni le vemos nada. Entonces, cuando alguien, como tú dices, no hace su trabajo debidamente con calidad como debe de ser, sucede lo que está sucediendo. Y hay otras personas que ni siquiera son de aviación, que están tratando de desarrollar, Aquí, desenvolver este galimatías, que ahorita ya es muy difícil, entre más tiempo pase, más bueno, difícil va a claro, encontrar la causa raíz. aquí lo que causa curiosidad, aparte de todo lo que acabas de mencionar, nadie, ninguna autoridad que yo haya escuchado, ha mencionado esas discrepancias. La matrícula, el logotipo, Bandera. bandera, nadie lo ha mencionado. Y eso es lo primerito que brinca. Si estás viendo el avión que llegó allá, te están poniendo una foto y estás preguntando qué avión es, de dónde salió, no me digas tu autoridad que no sabes, a menos que seas alguien encargado de atender el problema y sepas cero de aviación, cero. Y además hay otros entes dentro del aeropuerto, que son los despachadores, el pushback, los agentes de rampa, la del comisariato, si es que hubo comisariato, en fin, hay un montonal de fuentes de información que evidentemente las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer en su oportunidad. Entonces, ¿es posible que pase? ¿Qué fue tu pregunta? Sí, sí es posible que pase. Que no debería de pasar, esa es otra cosa. Y el otro punto muy importante que tú mencionabas, y yo mencioné de manera delicada y tú lo mencionaste directa, es ENEAM, las radioayudas. ¿Quién siguió la ruta? Tiene que haber, hay un trazo. Ya lo Claro, mencionó Gilberto. esa ruta que propuso en la salida en su plan de vuelo es el que tiene que cumplir. Entre ese origen y el destino, sobre todo en esa zona de la que estamos hablando, hay muchas radioayudas y Así los es. reportes de la ruta son en la intersección de esos radiales de los VOR. Y tú tienes que reportar en cada intersección a dónde vas. Y Eso. ahí está involucrado el despachador de vuelo, el aeropuerto, el controlador de tránsito aéreo de la región FIR, que también tenía que haber escuchado el reporte cuando pasó el avión ahí. Ese es exactamente el punto. O sea, o sea, que salga, yo autoridad no me di cuenta, se fue. Sí, está bien, ya se me escapó. Cumpleaños la secretaria, hicimos fiesta, nos distrajimos y se nos fue el avión. Ni modo. Pero en la ruta, ¿qué pasó? Hay más gente involucrada. Aunque el vuelo sea visual, con un plan de vuelo visual, Totalmente de ¿sí? acuerdo. Sea visual o Ahora, instrumental. Tienen que ir reportando tiene que y reportar. los de control de tránsito aéreo tienen más o menos un tiempo estimado del primer reporte al segundo reporte y hay una tolerancia, pero en esas tolerancias a veces alcanzan a bajar y hacer travesuras y volverse a subir. Sí, tenemos una distancia más o menos, si mal no recuerdo, de 530 y feria de kilómetros en recto de Hermosillo hasta donde aterrizó. Y desde saliendo de Culiacán son 344 kilómetros. Hay 200 kilómetros de diferencia. Si no salió de Hermosillo y salió de Culiacán, pues difícilmente hay tiempo de que llego, bajo, me subo y regreso y avanzo y llego a otro lado, ¿no? Como que es más directa y más rápida esa ruta. Pero volvemos a lo mismo. Nadie reporta un vuelo saliendo de Culiacán en esas características. Nadie lo reporta. Hasta ahora que hay versiones sobre eso, ¿no? A lo que me lleva todo esto, independientemente de todo lo que ocurrió, como ocurrió, es el riesgo de la seguridad.
Quiere decir que cualquier pasajero, cualquier persona que vaya a hacer un viaje privado, no comercial, privado, está expuesto a no llegar, o sí llegar y no saber cómo llegó. ¿Sí me explico? Para no ser Sí, más claro. te explicas perfectamente. Y ahí es donde está el detalle de la seguridad. Ese avión que despegó de Culiacán, que no se reportó, ¿sí? Puede haber volado visualmente, pero tenía que ser verdaderamente un experto que conociera bien de navegación aérea para poder evadir cada uno de esos puntos de control. Así es. Pues ese es Sí, el tema de hoy, así interesante. Ah, en ah, Hermosillo a hay, ver, perdón, para tomar el tema que está diciendo Jesús y Luis, perdón, Gilberto, la seguridad está llena de procesos y procedimientos, llena, sobran procesos y procedimientos. Si no se hacen, evidentemente que no hay seguridad, así de sencillo. Ya Sí, lo que pase, que si el avión, que si la matrícula, que si el aeropuerto, que si la distancia, eso es lo de menos. Lo importante es que no se siguieron los procedimientos. Entonces está violando la seguridad. así es. Entonces, nos lleva a otro tema rápidamente. El personal de autoridades aeronáuticas tiene que estar capacitado y además comprometido, capacitado y comprometido con la seguridad operacional en todos sus aspectos. Cumplir la legislación, las reglamentaciones y cumplir con las regulaciones de OASI para poder estar en los estándares internacionales que es en donde queremos. Finalmente, si alguien no hace su chamba por, porque no supo hacerla, porque no está preparado, porque no la entendió, porque se distrajo o por las razones que sea, andamos mal y hay mucho que hacer en esa especialidad de la seguridad de la aviación. ¿Cómo ven? Así es, y de ahí la razón de que cada una de esas profesiones que acabas de mencionar tenga una licencia aeronáutica expedida por la autoridad aeronáutica de cada país. ¿Qué es lo que mencionábamos en nuestro capítulo anterior? Exactamente. Exactamente. Pues está interesante el tema, no sé cómo lo vean. Nos da para, nos da para más. Pues más que interesante, preocupante. Las dos cosas, Preocupante. sí. Interesante y preocupante. Tienes toda la razón, Víctor. Entonces, mientras, por la preocupación, yo me tomo un café. Perdón, te quité la palabra a Gilberto, mi estimado Gilberto, ibas a decir algo. sí, pues iba yo a comentar que en Hermosillo, pues hemos estado ahí. eh, Hay mucho flujo de aeronaves monomotoras, este, tanto Cessna como Piper de muchos tipos, que pues nosotros que estamos metidos en esto reconocemos y sabemos si era un Cessna 206 o un 210 o en fin, o un Piper, este, Mm. no sé, el Bonanza, por ejemplo, pero hay inspectores de aviación que no los conocen. Pero bueno, ese es un punto. Pero el otro es confundir a un monomotor con un bimotor turbohélice del triple, ¿no? Del quíntuple de peso. Ya hay mucha Este, diferencia. eso sí está muy cañón, porque un monomotor con una matrícula sobrepuesta, en fin, es frecuente encontrarlos, pero ya un bimotor turbohélice de ese tamaño, que además pues no hay muchos porque son caros, y pues requieren ciertas características que los monomotores no requieren, pues es muy difícil que no se hayan dado cuenta, ¿no? Claro. Pues es el misterio que tenemos el día de hoy. ¿No? Así es. Indiscutiblemente que el piloto del Beechcraft, del Kinner, sí, tiene que haber sido el que planificó esa confusión y lo puso a propósito con un monomotor
de mucha menor velocidad que la del Kinect, porque él sabía lo que pensaba hacer con ese Kinect, ¿sí? Y volar tanto a baja altura como a menor velocidad que la Sí, del Kinect. Así es, así es. Pero como dicen, la autoridad debería estar pendiente de esas cosas. claro. Ahora, muchos hangares están a mucha distancia. ¿Qué significa? Como yo lo veo, a lo mejor hay que poner un C4, un C5, que esté monitoreando los movimientos en los hangares para No, no, evitar. no. Simplemente como que las autoridades, y hablo en plural, hagan lo que tienen que hacer. Pues sí, Sencillo. Está eso sí, perfectamente definido, perfectamente acotado, perfectamente, este, sí, acotado. Lo que cada autoridad, sea quien sea, lo que tiene que hacer. Y para eso sobran autoridades, hombre. claro. Pues sí, Ahí porque estamos totalmente de acuerdo. si tenían un destino en el extranjero, debieron haber pasado por los filtros internacionales. Hasta esa, hasta eso. Y no, O y sea, no. ya no digas la autoridad aeronáutica, la autoridad aduanal, la autoridad de migración, ¿Sí? ¿dónde estaban? Ujú, todo. Por eso hablo en plural de autoridades, son muchos los que Autoridades. están involucrados, cuando esto no se Así hace es. correctamente. Muchos Así es, comprometidos con este asunto. así es. Pero bien, pues ven amigos, se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente reunión. Gracias a ustedes. Ha sido muy interesante, muy ameno y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta Como luego, buenas siempre. noches a todos. Saludos. Gracias, buena tarde a Hasta todos. luego. Igualmente, bye. Hasta luego.